Recién estaba, ¿no? Acá estamos. Bueno, mientras se conecta Armando, que debe tener algún problema. Ahí está. Ok, adelante Armando cuando puedas. Ya está entrando. Vemos que aquí Armando está tratando de conectarse. Creo que en breves segundos va a estar disponible. Aprovecho para decirle al doctor Rabinovich que para nosotros es muy grato recibirlo en nuestra academia, que la academia se va a lucir con su presencia y espero que vos también te luzcas por pertenecer a nuestra academia. Armando, el micrófono ahora, ¿está mudecido? Es el inconveniente de estas formas virtuales que a veces... Aprovecho para decirles, ¿se me escucha bien? Sí, te escucha, adelante. Víctor, aprovecho para decirles el honor enorme que es para mí cuando me convocaron para poder ingresar a esta academia y ver tanta gente que admiro y respeto, de todas las áreas de ciencias exactas, físicas, biológicas. Bueno, realmente me emocioné muchísimo. Es un honor muy grande para mí, más que todo viniendo de las ciencias biomédicas, ingresar a esta academia tan prestigiosa. Así que bueno, espero poder sumar, que esa es la idea, ¿no? Poder sumar durante el periodo, poder ayudar y apoyar en todo lo que yo pueda. Estamos seguros que así va a ser, Gabriel, y estamos muy a la expectativa de lo que nos vas a contar hoy. Armando sigue muteado, no sé si tiene algún problema. Recién estábamos hablando con Armando. Sí, estuvimos hablando y charlando intercambiando, ¿no? Pero tiene algún inconveniente técnico, lo más probable. Vamos a darles un par de minutos. Mientras tanto, si alguno quiere saludar al nuevo incorporado, tiene la oportunidad de hacerlo. Mientras Armando soluciona su problema técnico. Yo te saludo, Gabriel Rabinovich. ¿Qué tal? Soy Mario Mariscotti. Ya está solucionado. Ok. Bueno, adelante Armando entonces. Bueno, es un honor para mí y me da una gran alegría presentar a Gabriel Rabinovich en esta academia, y eso porque es un brillante científico y un gran amigo. Gabriel nació en Córdoba y se graduó de bioquímico en la universidad local en 1993 y como doctor en bioquímica en especialidad inmunología en la misma universidad en 1999. Posteriormente siguió un entrenamiento postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador superior del CONICET y profesor titular de inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Dirige el Laboratorio de Inmunopatología y Glicobiología Translacional en el Instituto de Medicina y Biología Experimental, IBIME, dependiente del CONICET acá en Buenos Aires. Gabriel es miembro de varias academias científicas, como la National Academy of Science de los Estados Unidos desde 2016, de la World Academy of Science Trust desde el 2015, de la Academia Latinoamericana de Ciencias, acá desde el 2017, de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba desde el 2013 y desde el año pasado de nuestra Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha recibido numerosísimos premios nacionales e internacionales, como el de la Fundación Bungiborn para jóvenes investigadores en el año 2005 y para investigadores formados
en el 2014, el de la Fundación Conex de Platino en 2013 y de Investigador de la Nación en 2017. El Consagración de nuestra Academia en 2018 y el Eduardo Charró por excelencia en la cooperación científica en Latinoamérica en el 2020. Gabriel obtuvo además el premio de The World Academy of Science en Medicina en 2010 y el del Cancer Research Institute de New York en el 2005. Recibió la beca de la John Simon Guggenheim Foundation en el 2006. Es miembro del Editorial Board de innumerables revistas del más alto prestigio en su especialidad, como Science Advances, Journal of Immunotherapy of Cancers, Glycobiology, Cell Death and Differentiation, y no sigo porque la lista es larguísima. Ha sido profesor invitado en la Universidad de París, el Dana-Farber Cancer Institute y muchas otras instituciones. Ha sido conferencista invitado en numerosos congresos internacionales y ha organizado numerosos eventos similares y recibido generosos subsidios nacionales y extranjeros de fuentes tanto públicas como privadas de Argentina, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Francia. Ha obtenido 11 patentes internacionales, 8 de las cuales han sido licenciadas. Ha dirigido 22 tesis doctorales y sus exdiscípulos dirigen actualmente grupos de investigación en Mendoza, San Luis, Córdoba y Salta. Si pasamos ahora al trabajo científico de Gabriel, diremos que él ha identificado la función de galectinas, que son una familia de proteínas que reconocen y unen estructuras de hidratos de carbono, en especial aquellas que tienen galactosa, en sistemas inmunes y vasculares. Ha demostrado que galectinas endógenas pueden conducir información codificada por estructuras de oligosacáridos en programas regulatorios, sirviendo como punto de control para limitar la inflamación, suprimir patologías autoinmunes, promover la tolerancia entre el feto y la madre y permitir a células tumorales y microorganismos evadir la respuesta inmune, promoviendo simultáneamente la formación de vasos sanguíneos. Los trabajos de Gabriel Rabinovich y su equipo permitieron el diseño de nuevas terapias basadas en la manipulación de la interacción entre las galectinas y los oligosacáridos en diferentes condiciones patológicas y el establecimiento de nuevas plataformas translacionales dependientes de tecnologías basadas en galectinas. Recientemente, en respuesta a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, Gabriel y su equipo desarrollaron una plataforma para medir la memoria específica del virus en las respuestas de los linfocitos T en personas vacunadas y convalecientes de la enfermedad. Bueno, Gaby, bienvenido a nuestra academia. Bueno, muchísimas gracias, Mandy, me emociona muchísimo la presentación. Y me emociona mucho verlos a todos ustedes, porque son gente a la cual, muchos los conozco en forma personal y otros no, pero los admiro profundamente. Así que, es como dije anteriormente, me alegra muchísimo sumarme y espero sumar a la academia y poder ayudar desde mi lugar. Muchísimas gracias también a Norman Udelman, que fue quien me anunció todo esto y quien me propuso también mi estadía en la academia, mi ingreso a la academia, mi incorporación, así que muchísimas gracias, Norma. Nos une el afecto por una persona en común muy querida, a la cual me voy a referir también aquí. Y bueno, y mi admiración profunda por Armando Parodi, que ha sido la persona y es la persona que ha inspirado durante muchos años mi carrera en glicobiología. Así que, es un honor que él me presente también. ¿Me escuchan bien para poder subir la presentación y ya comenzar? Perfecto. Bueno. Avísenme si se ve bien. Sí. Perfecto. Se ve bien, Bueno, como dice el título, entonces, de esta presentación, de esta conferencia de incorporación, vamos a hacer un dulce viaje. Ya Mandy adelantó un poquito de qué se trata y por qué digo dulce viaje. Pero bueno, como todo viaje, tiene primero de todo orígenes y entonces es fundamental focalizar en cuáles son los orígenes y qué inspiró este viaje. Como todo viaje también tiene muchas estaciones.
estaciones que fueron transformantes, que fueron transformadoras, que transformaron mi vida y también creo que han logrado impactar en la de muchos. Espero poder contarles algunas de estas estaciones durante este viaje. Y finalmente, el desenlace de este viaje, que todavía no ocurrió, pero que a todos tiene que ver con cuáles son las implicancias de este viaje, cuáles son los sueños que surgen de este viaje y las consecuencias de este viaje. Este viaje es dulce justamente porque vamos a hablar de proteínas que le gustan los azúcares. Y este viaje comienza con un descubrimiento inesperado. Este descubrimiento inesperado lo van a encontrar en la diapositiva número 16. Así que por ahora lo que les voy a contar es que inspiró este viaje, y este viaje tiene que ver con dos amores que tuve en mi vida, que los pude fusionar recién ahora, que son la glicobiología y la inmunología. Y que deseamos profundamente que finalice en el diseño de nuevas terapias en enfermedades inflamatorias, autoinmunes y cáncer. El diseño ya está, pero esperemos poder verlo en los pacientes dentro de muy poco. Bueno, en principio, digamos, como voy a hablar de un viaje, quiero mencionar y dedicarle esta charla a dos personas que iniciaron un viaje también. Primero de todo, a la izquierda, mi padre, que hace un mes y medio falleció, se fue de viaje, y bueno, que ha inspirado muchísimo de mi vida desde que yo era muy pequeño, y que tiene mucho que ver con todo lo que les voy a contar, porque quizás mi interés por la ciencia y por la medicina y por la salud comenzó en la farmacia que él atendía en el barrio de Villa Cabrera, en Córdoba, donde empecé quizás me inspiró muchísimo en cuanto al desarrollo de nuevas terapias para enfermedades y tratar de comprender algunos de los mecanismos de las enfermedades. Y el segundo es una persona que estaría muy contento de estar aquí en este momento, cuando me estoy incorporando a la academia, que todos lo conocen muy bien, que es Eduardo Charrot, que me acompañó en gran parte del viaje y se fue hace 2 años a otro viaje. Pero como ven, como pueden deducir de todo esto, lo que más me gusta en la vida son los viajes, así que vamos a empezar con este. Bueno, para poder comenzar, unas pocas diapositivas para poder repasar algunos de los mecanismos del sistema inmunológico y básicamente en qué consiste esta revolución enorme en la cual nos insertamos con este trabajo. ¿Qué es la inmunoterapia? Durante las últimas 2 décadas hemos experimentado una revolución enorme en torno a la inmunoterapia, fundamentalmente la inmunoterapia en cáncer. Pero ha tardado 120 años desde que se propuso por primera vez la idea de que se pueda estimular el sistema inmunológico en cáncer. Cuando hablamos de inmunoterapia es intentar estimular nuestras propias defensas para que nuestras propias defensas eliminen a una masa tumoral que está creciendo. Todo esto comenzó hace más de 120 años con este muchacho de bigotes que pueden ver acá, que se llama William Coley, que es el padre de la inmunoterapia. William Coley en 1893 era un médico que veía que sus pacientes, cuando sus pacientes tenían erisipela, sus tumores, particularmente tumores como sarcoma, disminuían sustancialmente su tamaño. Entonces comenzó con la idea de inyectar erisipela. Inyectar es la bacteria causante de erisipela en esos pacientes para poder generar una regresión de esos tumores, y los logró y publicó este trabajo. Durante muchos años se intentó tratar de generar un fármaco basado en la inmunoterapia. Sin embargo, tuvimos que esperar mucho tiempo hasta que maduró la idea del sistema inmunológico y cómo funciona el sistema inmunológico en cáncer para poder concretar esta idea. De hecho, luego de 120 años, esto ha sido una revolución enorme, fundamentalmente con el descubrimiento de los inhibidores de checkpoints, que es lo que nos vamos a concentrar en esta charla de hoy,
que como pueden ver ha permitido recibir el premio Nobel a Jim Allison y Tasuku Honjo. Jim Allison, quien descubrió una de las moléculas de las cuales les voy a hablar, CTLA4, y Tasuku Honjo, japonés, que descubrió otra de las moléculas, PD1, de los cuales les voy a hablar. Y básicamente las terapias a las cuales me voy a referir son terapias que bloquean o CTLA4 o PD1. Básicamente estas terapias han sido tan importantes que han incrementado sustancialmente tanto la sobrevida de los pacientes con diversos tipos de tumores, cada vez se van agregando más tipos de tumores, y también la sobrevida libre de enfermedad, que es lo más importante. Pero para poder entender qué es la inmunoterapia, recordemos cuál es la misión de nuestro sistema inmunológico. La misión de nuestro sistema inmunológico es reconocer elementos extraños como que nos pueden invadir, como bacterias, virus, parásitos y hongos. Acá vemos el coronavirus ingresando a las células, o también eliminar algunas células peligrosas como tumores. O sea que nosotros tenemos un sistema inmunológico capaz de reconocer todo lo que es peligroso, pero de no reaccionar contra moléculas propias. Cuando nos concentramos en el microambiente tumoral es una historia, como van a ver en esta diapositiva, una historia, una mezcla de héroes, una mezcla de villanos y una mezcla de células que se han descubierto en los últimos años que parecen ser héroes, pero en realidad son cómplices o traidores. Y de eso vamos a hablar y vamos a focalizar un poco más hoy, en las células que son cómplices y traidores, que son las menos claras, las que menos se comprenden, y bueno, extrapolándola a la sociedad también podría tener su connotación. ¿Cómo se monta una respuesta inmunológica? Y esto es lo que les voy a contar, puede ser extrapolable a cualquier microbio que ingrese a nuestro organismo o a cualquier tumor que esté creciendo. Por ejemplo, supongamos el SARS-CoV-2, el coronavirus SARS-CoV-2 que ingresa a nuestro organismo, o a través del pulmón, a través de las vías aéreas, o un tumor que está creciendo en la piel. Bueno, fundamentalmente hay unas células que patrullan nuestro organismo para censar el peligro, que se denominan células presentadoras de antígeno o células dendríticas. Acá están en azul. Estas células van a censar el peligro a través de patrones de reconocimiento, y una vez que censan el peligro, toman el antígeno en cuestión. Por ejemplo, si están pasando por el pulmón, van a tomar los antígenos del SARS-CoV-2. Si están pasando por la piel y está creciendo un tumor de piel, van a tomar antígenos de ese tumor de piel. Van a viajar a través de los ganglios linfáticos aferentes, a través de los vasos linfáticos aferentes, a un ganglio linfático proximal. ¿Vieron cuando estamos enfermos y tenemos los ganglios linfáticos inflamados? Es porque está sucediendo una presentación antigénica. La célula dendrítica va a procesar ese antígeno y se va a encontrar, como pueden ver aquí, la célula dendrítica o célula presentadora le va a mostrar a un linfocito que entra a través de las venas del endotelio alto, y que son linfocitos vírgenes, le va a mostrar ese antígeno. Si el linfocito tiene el receptor que reconoce a ese antígeno, que es presentado por la célula dendrítica le avisa: mirá lo que vi a nivel periférico, un pedacito de un tumor, de un melanoma, o mirá lo que encontré en el pulmón, un fragmento del SARS-CoV-2. Entonces este linfocito comienza a activarse y comienza a producir miles de millones de linfocitos exactamente iguales, que van a ir o al pulmón para poder defendernos del SARS-CoV-2 o a la piel para poder defendernos de un tumor. Acá en un cartoon se esquematiza un poquito mejor. Pero todo esto no es tan simple. En realidad, la célula dendrítica, para poder presentarle al linfocito CD4 virgen, necesita dos señales. Una primera señal es la señal específica, ¿no? A través del complejo mayor de histocompatibilidad se le presenta el antígeno, que es reconocido por un receptor T. Y luego, a través de una segunda señal, este linfocito T se activa. Es importantísimo que este linfocito T reciba esas dos señales. Si no recibe esas dos señales mediadas por el complejo mayor de histocompatibilidad y por las moléculas coestimulatorias, no se puede activar. ¿Y qué significa que se active? Significa que produce una citoquina que se llama interleuquina 2.
y empieza a producir, como vimos, miles de millones de linfocitos iguales que van a ir al sitio de la infección por un proceso llamado expansión clonal. Pero estos linfocitos, que constituyen el gran ejército de nuestras defensas, se tienen que dividir en diferentes tipos de regimientos, en diferentes tipos de células, de acuerdo a lo que tenga que reaccionar. Son como regimientos diferentes en los cuales se tiene que diferenciar. Si lo que necesitamos es defendernos frente a microorganismos intracelulares y virus, entonces la célula a la cual se va a diferenciar es una célula TH1. Si lo que necesitamos es defendernos frente a bacterias u hongos, TH17. Si lo que necesitamos es generar anticuerpos, entonces se va a diferenciar a un linfocito T helper folicular que va a colaborar con un linfocito B que va a producir anticuerpos. Y si lo que necesitamos es defendernos frente a parásitos benignos, a TH2. Lo importante de todo esto es la diferenciación y la división de funciones, donde un linfocito que se activó porque reconoce el antígeno se divide en diferentes ejércitos que van a reaccionar. Si se exacerban estas respuestas, que esto puse en rojo, si estas respuestas están muy aumentadas y no se pueden frenar, entonces tenemos fenómenos autoinmunes. ¿Qué necesitamos? Un sistema inmunológico que tenga un balance, que nos pueda defender de microbios, de microorganismos y que pueda defendernos de tumores, pero que no cause enfermedades autoinmunes y que tampoco cause alergias. Las células TH1 y TH17 pueden causar autoinmunidad, las células TH2 son las responsables de causar alergias. Entonces, ¿cómo funciona en cáncer todo esto? Básicamente, para que repasemos lo que vimos recién, los tumores liberan antígenos tumorales que son captados, da un tumor creciendo en la piel, los tumores liberan antígenos, estos antígenos son captados por células presentadoras, también llamadas células dendríticas, por las dendritas que pueden exponer, y luego se van al ganglio más próximo, contactan con los linfocitos T, acá pueden ver las dos señales, MHC3CR, y la segunda señal mediada por moléculas de la familia de las superinmunoglobulinas, CD80 y CD28, el linfocito T se activa y muchos linfocitos van a llegar a eliminar ese tumor. ¿Cómo hacen para eliminar el tumor? O liberan gránulos como perforinas y granzimas que matan a las células tumorales, o por el otro lado activan una vía que no es secretoria que se llama de fasipanina. Esta es un poquito una fotografía rápida de cómo se puede activar el sistema inmunológico en cáncer. Pero no solamente los linfocitos T pueden matar al tumor, el tumor se ha descubierto que también tiene mecanismos de contraataque, tiene mecanismos de inhibición. Entonces el linfocito T se trata de acercar hacia el tumor para poder eliminarlo e inmediatamente el tumor genera mecanismos para poder bloquear a ese linfocito T. ¿Cuáles son estos mecanismos? Los más estudiados que han dado lugar a las terapias de checkpoints, las terapias que les conté, son los puntos de chequeo inmunológicos que permitieron que Jim Allison y Tasuku Honjo ganen el premio Nobel y que han revolucionado la oncología clínica. ¿Qué son los puntos de chequeo inmunológico? Son moléculas que son inhibitorias que limitan la duración y magnitud de las respuestas inmunológicas. ¿Se acuerdan de las células dendríticas que les conté hace un ratito? Bueno, las células dendríticas eran las que presentaban el antígeno a los linfocitos T. Acá ven que hay señales positivas mediadas por MHC cuando se reconoce el antígeno, por el PCR, y otras por las moléculas coestimulatorias. Recuerden que necesitábamos dos. Pero para que la respuesta no se haga exacerbada, hay moléculas que tienen este signito menos, que lo que hacen es traducir señales inhibitorias al linfocito T, lo paralizan al linfocito T. Al paralizar al linfocito T, el linfocito T no se puede activar. Cuando se acerca al tumor, también se encuentra con estas moléculas inhibitorias y tampoco se puede activar. O sea que lo que hacen estas moléculas inhibitorias es desactivar al linfocito. ¿Nos sirve esto o no nos sirve? ¿Qué hacen los puntos de chequeo inmunológico? En primer lugar, son cooptados por tumores como mecanismo de escape e inmunosupresión. O sea, los tumores aumentan la expresión de estas moléculas para poder suprimir la respuesta inmunológica. Por otro lado, promueve la resolución de la respuesta inflamatoria y autoinmune. Esto significa que nos sirven para poder suprimir la autoinmunidad. Por eso son inhibitorias. Inhiben a los linfocitos. Y si inhiben a los linfocitos, nos sirven para poder frenar la respuesta inmunológica. ¿Vamos bien?
¿O estoy yendo muy rápido? Ustedes me dicen. Espero no estar aburriendo mucho a los físicos y matemáticos. No, está buenísimo, está No, buenísimo. vas bien, vas bien. Ustedes me ponen el timing y me lo ponen ustedes. Es muy bueno. Bueno, por otro lado, contribuyen a la tolerancia en el embarazo. La gran pregunta del embarazo es cómo hace una mujer para poder tolerar el feto, si el feto es mitad de los antígenos maternos y paternos. Y ahí juegan un rol estas moléculas inhibitorias que frenan a los linfocitos para que los linfocitos no dañen al feto que está creciendo. Por otro lado, son utilizadas por microbios para eludir la respuesta inmunológica. O sea, viene el microbio quiere infectar, pero ¿cómo para poder frenar la respuesta inmunológica? A través, cooptando o utilizando de alguna manera a las moléculas inhibitorias. Esto es para mostrarles que estas moléculas inhibitorias pueden ser los héroes o los villanos. Pueden ser el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. ¿Por qué? Porque pueden, en cáncer son malas y hay que frenarlas y hay que bloquearlas. En autoinmunidad hay que estimularlas. Bueno, y son tan importantes que se decidió en cáncer tratar de generar fármacos. Y estos fármacos son los que han cambiado el tratamiento del cáncer con la inmunoterapia. ¿Qué son estos fármacos? Estos fármacos básicamente inhiben a estas moléculas inhibitorias. Inhiben a PD1, inhiben a PDL1 e inhiben a CTLA4. Y al inhibir a las inhibitorias, aumentan la respuesta inmunológica. ¿Cómo funciona esto? Como cuando yo manejo un auto. Yo manejo un auto, pongo el acelerador, esa sería la molécula coestimulatoria positiva, pero tengo el freno de mano puesto. Si tengo el freno de mano puesto, el linfocito no puede avanzar, el auto no puede avanzar, porque tengo el freno de mano puesto. ¿Qué hacen estos inhibidores? Liberan ese freno de mano. De alguna manera lo que hacen es desbloquear ese freno de mano e inhibir a las señales inhibitorias. Algunos de los más conocidos son anticuerpos monoclonales contra PD1, CTLA4 o PDL1, nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab. No vamos a hacerle propaganda a ninguna empresa ni a ninguno de estos medicamentos, pero básicamente son inhibidores de las señales inhibitorias. De ese modo estimulan. Esta es una fotografía que saqué de una revista que no es científica, sino que es de Economist, de economía, y me sorprendió que hable. Estas terapias no solamente revolucionaron, digamos, la oncología, sino también la economía, porque cada una de las grandes empresas farmacéuticas tiene estos inhibidores de checkpoints. Y básicamente acá está esquematizado como el checkpoint Charlie, ¿no es cierto? Acá está el tumor, cada uno de los soldaditos que son los linfocitos, que no pueden ingresar al campo de batalla, digamos, donde está el tumor. ¿Por qué? Porque tienen las moléculas inhibitorias, CTLA4 y PD1. ¿Qué hacen estas drogas? ¿Qué hacen estos anticuerpos? Levantan las barreras para que los linfocitos puedan ingresar. Son anticuerpos contra CTLA4 y anticuerpos contra PD1. Esto para contarles el impacto clínico que han tenido cuando han aparecido. Los primeros tumores en los cuales se ensayaron son los melanomas, los tumores de piel metastásicos, en los cuales lo que acá mostramos es la sobrevida global de un paciente cuando es diagnosticado con un melanoma metastásico y es tratado con la dacarbazina, que es la quimioterapia, acá en azul, la quimioterapia normal. Fíjense la sobrevida de los pacientes, y acá fíjense la sobrevida libre de enfermedad. Es realmente muy baja, o era muy baja, cuando a los pacientes con melanoma solo se los podía tratar con quimioterapia. Y fíjense cómo aumentó la sobrevida de estos pacientes cuando comenzaron los inhibidores de checkpoints, como nivolumab o pembrolizumab. Entonces, como se habían descubierto dos de estas moléculas inhibitorias, entonces lo que se pensó es en la posibilidad de combinarlas. Entonces se combinó el anticuerpo anti-PD1 con el anti-CTLA4. Fíjense, la doble terapia respecto a la monoterapia también aumentó muchísimo la sobrevida libre de enfermedad a un 60% de pacientes aproximadamente al año. Y esto realmente fue extremadamente significativo y generó un antes y un después en el tratamiento del cáncer. Hoy en día es imposible tratar un tumor metastásico, ya sea melanoma, pulmón, cabeza y cuello, riñón, etcétera, sin pensar en la inmunoterapia. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno. Y aquí empezamos nuestro viaje. Aquí entonces vamos a salir
de esta introducción y nos vamos a concentrar en este dulce viaje y por qué ha sido un dulce viaje y qué relación tiene esto con la inmunoterapia y con lo que les conté. Bueno, para eso tenemos que viajar hacia el año 1992. En el año 1992 podría ser el año donde yo comencé mi carrera científica. Todavía no me había recibido de bioquímico. Esto comenzó en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Acá quiero pararme para poder hablar un poquito de mi primer mentor, que fue Carlos Landa. Carlos Landa, del Departamento de Química Biológica del CIQUIBIC, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, fue la primera persona que a mí me enseñó a hacer ciencia y me enseñó a la parte lúdica de la ciencia, a disfrutar muchísimo de la ciencia. Él trabajaba a mí siempre me gustó la inmunología, y para poder hacer una materia especial que había, donde había una tesina particular que había que hacer, que es química biológica especial, en ese momento yo buscaba un laboratorio de inmunología, pero estaban todos ocupados, no había lugar, y entonces me dijeron que en química biológica había un doctor que trabajaba en glicoconjugados de la retina del pollo. Yo primero me agarré la cabeza y dije, no, yo quiero inmunología. Pero cuando me propuso Carlos que íbamos a trabajar haciendo anticuerpos que reconocían estos glicoconjugados y estas leptinas de la retina del pollo, me volvió el alma al cuerpo y dije, algo de inmunología vamos a hacer. Y fue un año entero donde generamos anticuerpos y vimos el efecto de anticuerpos por inmunistoquímica, qué estructuras reaccionaban de la retina del pollo. Y básicamente después comencé mi doctorado justamente en la cátedra de inmunología, de la que yo considero mi segunda mentora, que es Clelia Riera, que fue mi directora de tesis doctoral. Clelia Riera fue mi directora de tesis y actualmente seguimos teniendo una relación excelente a lo largo del tiempo. Básicamente yo estaba haciendo una tesis doctoral que no tenía absolutamente nada que ver con estos anticuerpos que habíamos generado. Yo los había dejado en el freezer de la casa de mis padres en ese momento, siempre cuento esa anécdota, y básicamente hubo casi un año de trabajo donde yo no tenía resultados de los experimentos, perdía concursos, perdía becas, y entonces decidí intentar juntar a los dos amores que les conté al principio, a la glicobiología y a la inmunología, para poder ver si algunos de esos anticuerpos reaccionaban con alguna estructura en el sistema inmunológico. Y este western me salvó la vida, porque fue el primer resultado que obtuve después de muchísimo tiempo, un western blot. Utilizando uno de esos anticuerpos que reaccionaban contra la retina del pollo y por reacción cruzada, pudimos observar una banda proteica de 14,5 kilodaltons, entre 14,5 y 16 kilodaltons en ese momento, que se regulaba especialmente en las células presentadoras de antígeno, esas células que les conté al principio, que eran las que presentaban el antígeno al linfocito T, en esas células dendríticas y en macrófagos. En ese momento la secuenciamos, no se hablaba de galectinas en esa época, y la secuencia aminoacídica determinó que era una proteína de unión a azúcares beta-galactósidos de 14,5 kilodaltons. En ese momento no sabíamos que se trataba de galectina 1, hoy sabemos que es galectina 1. Básicamente, ¿qué aprendimos o qué aprendí durante la primera etapa de esta tesis doctoral? Que esta proteína suprime la respuesta inmune innata y adaptativa. Como era una lectina, nos imaginábamos, como las lectinas anteriormente aumentaban la respuesta inmunológica, que iba a aumentar la proliferación cuando se la ponía un linfocito. Y sin embargo, suprimía la respuesta. Era antiinflamatoria, era inmunosupresora, era inhibitoria. ¿Y se acuerdan lo que vimos recién? Los puntos de chequeo inhibitorios. Pero esto todavía no se sabía nada en esa época. Era todo muy incipiente. Y una característica que tiene esta proteína, que acá ven la estructura cristalina con los dos azúcares en anaranjado, es que está muy incrementada drásticamente en tumores, particularmente en aquellos con mayor potencial invasivo y metastásico. Cuando un tumor es más agresivo, tiene mucho más expresión de galectina 1, entre 50 y 100 veces, en muchos casos. ¿Qué son las galectinas? Las galectinas son una familia de proteínas de unión a glicanos, de lectinas
que reconocen un disacárido, que es galactosa beta 1,4 en acetilglucosamina, en terminales de N y O-glicanos. Se hacen muy conservadas a través de la evolución, desde hongos hasta humanos hay caracterizadas, y hoy en día, ya van a ver al final de esta charla, hay inclusive en virus dominios de galectina. O sea que están muy conservadas a través de la evolución. Se secretan por una vía no clásica, la mayoría está afuera de la célula. Sin embargo, y paradójicamente, no pasan por el retículo endoplásmico y el Golgi, o sea, y se desconoce exactamente la vía de secreción. Nosotros hemos investigado un poquito en eso y al final de esta charla les voy a comentar un poco de estas interacciones y cómo creemos que se secreta y se libera para afuera la galectina 1. Bueno, básicamente, ¿cómo actúan? Fíjense que esta es una célula, esta es la membrana de una célula con cada una de sus proteínas. Estas son proteínas glicosiladas o receptores glicosilados, y acá pueden ver en verde o en celeste galectinas que están entrecruzando a esos receptores. Esto hacen las galectinas, hacen crosslinking, entrecruzan receptores que tienen azúcares y cuando los reconocen a los azúcares traducen señales que le dicen a la célula: usted tiene que morir, usted tiene que proliferar, usted tiene que diferenciarse. O sea, le mandan señales diferentes. Se clasifican en 3 familias diferentes. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en las que se llaman prototype, que son un dominio de reconocimiento de carbohidratos que puede dimerizar. Para poder ejercer su acción, tiene que constituirse en un dímero. Y nos vamos a concentrar fundamentalmente en galectina 1. Después del trabajo que les voy a contar, nosotros hipotetizamos que las galectinas podrían ser un glicocheckpoints, un checkpoint nuevo, al igual que CTLA4 y PD1, pero en vez de estar en la membrana celular, estaban liberadas, se secretan. Si uno analiza las bases de datos de tumores, como por ejemplo tumores de mama, mesotelioma, tumores de piel, tumores de pulmón, páncreas, riñón, siempre galectina 1 está muy aumentada y su aumento se correlaciona en forma inversa con la sobrevida de los pacientes. Cuanto más galectina 1 tiene un tumor, menor sobrevida tienen los pacientes y menor sobrevida libre de enfermedad. Todo esto nos hizo pensar que galectina 1 era un mecanismo utilizado por tumores, por eso tenían tanta galectina 1, para poder contraatacar. ¿Se acuerdan de la diapositiva de contraataque que les mostré? Donde los tumores contraatacan la respuesta inmunológica. Bueno, entonces hipotetizamos que galectina 1 justamente podría ser liberada por parte de tumores para poder evadir la respuesta inmunológica, y justamente es lo que identificamos. Pudimos observar, como pueden ver en este trabajo que publicamos en la revista Cancer Cell, que los melanomas liberan altas cantidades de galectina 1. Galectina 1 se une fundamentalmente a glicanos en el CD45, que es tiene actividad fosfatasa, y lo que traduce señales inhibitorias matando esos linfocitos T. Entonces los linfocitos T quieren eliminar el tumor y reciben una señal de muerte mediada por galectina 1. Le llamamos a esto the sweet kiss of death, el dulce beso mortal, donde el tumor induce la muerte de esos linfocitos T, contribuye al potencial inmunosupresor de células de melanoma, y la inhibición, como pueden ver cuando nosotros, fíjense este gráfico, este es un tumor que crece porque tiene muchísima galectina 1. Cuando bloqueamos galectina 1 disminuye el crecimiento del tumor. Cuando eliminamos células T, CD4 o CD8 desaparece este efecto inhibitorio. O sea que hay un diálogo entre el sistema inmunológico y el tumor en este mecanismo de escape. Publicamos este trabajo en el año 2004 y a mediados del año 2004 recibí el llamado de una profesora del Dana-Farber Cancer Institute, la doctora Margaret Schiff, que trabajaba en linfoma Hodgkin. Y lo que ella me dijo es: la proteína con la cual ustedes trabajan y han publicado, esta proteína se expresa en altísimos niveles en linfoma Hodgkin comparado con otros tipos de linfoma. El linfoma Hodgkin, como pueden ver aquí, está constituido por una célula grande que se llaman células de Rhys-Steinberg, que están acá en marrón, rodeado de una gran cantidad de linfocitos. Estos linfocitos que están alrededor se acercan, pero son incapaces
de poder eliminar a ese tumor. Entonces nos preguntamos con ella si quizás galectina 1 producida por linfoma Hodgkin podría servir para poder paralizar a estos linfocitos y que impidan su acción. Entonces, bloqueándolo, lo que haríamos es estimular a ese infiltrado inflamatorio. Básicamente pudimos confirmar los hallazgos en una gran cantidad de líneas de linfoma Hodgkin. Galectina 1 se expresaba, sin embargo no se expresaba en otros tumores, no Hodgkin por ejemplo. Aprovechamos esta expresión diferencial para poder estudiar cuáles son los factores que regulan la expresión. Vimos que el factor de transcripción AP1 era importantísimo, que la liberación de galectina 1 contribuía a generar un microambiente supresor, y cuando medíamos galectina 1 en sangre de pacientes con Hodgkin, estos eran predictivos del pronóstico de la enfermedad. Cuanto más galectina 1, peor le iba a ir al paciente, y esto lo pudimos observar en la historia clínica. Entonces, hasta el momento lo habíamos demostrado en melanoma y lo habíamos demostrado en linfoma Hodgkin. Esperamos unos años y muchos investigadores en el mundo empezaron a trabajar con galectina 1 como mecanismo de escape tumoral. Estos son trabajos que se hicieron algunos en nuestro laboratorio y otros en otros laboratorios en distintos lugares del mundo. Y lo que se pudo observar es que galectina 1 hoy ya sabemos que es un programa, un mecanismo de inmunoevasión en un amplio espectro de tumores. Ustedes saben que cuando uno genera una observación, lo primero que espera es que haya otra gente en el mundo que le interese esto. Y bueno, entonces este fue el momento que vino mi segunda becaria al laboratorio, la doctora Marta Toscano. Que ahora está iniciando su grupo de investigación en Salta. Lo que pudo... ¿Me escuchan bien? Porque veo... ¿Sí? Bien. La doctora Marta Toscano decidió investigar en mi laboratorio como parte de su tesis doctoral si galectina 1 mataba selectivamente a estos ejércitos de linfocitos. Recuerden que las células TH1, CD8 y TH17 son las que nos sirven para eliminar un tumor. O sea, las TH1 producen interferón gamma, y el interferón gamma es crucial. Las CD8 son las citotóxicas, son las que eliminan el tumor. Y las TH17 producen interleuquina 17, que también crea un microambiente antitumoral. Lo que pudo observar Marta es que cada una de la galectina 1 puede tocar en forma selectiva a células TH1, CD8 y TH17, que son justamente las que nos sirven para poder eliminar el tumor. Sin embargo, galectina 1 no se puede unir a células TH2 y tampoco a células vírgenes. Entonces decidimos explorar el mecanismo a través de la glicobiología. Recuerden que a galectina 1 le gustaban los azúcares, le gustaban los hidratos, le gustaban los carbohidratos. Bueno, acá vemos ejemplificada dos vías de N-glicosilación. Acuérdense cuando cursaron en la facultad las vías de glicosilación en N y la vía de glicosilación en O. Son dos vías mayores de glicosilación que a través de diferentes enzimas que se llaman glicosiltransferasas se generan los azúcares que son específicos para galectina 1, que acá pueden ver con colores amarillo y azul. El amarillo y azul son justamente los ligandos a los cuales se une galectina 1, tanto en N-glicanos complejos, esta es la terminación, como en O-glicanos. Hay glicosiltransferasas que son claves en este proceso. Una se llama MGAT5 y otra C2GNT1. Son enzimas que acompañan en el proceso terminal para generar estos ligandos. O sea que si hay células que tienen estas enzimas, justamente son las que van a tener los ligandos de galectina 1. Sin embargo, acá pueden ver en rombitos fucsia, no sé si alcanzan a verlos, los rombitos fucsia, acá al final de todo, los rombitos estos rojos. Bueno, estos son ácidos siálicos. Galectina 1 no le gusta el ácido siálico, por lo tanto, si la célula tiene ácido siálico, no puede interaccionar. Y es este juego de azúcares lo que hace el prendido y apagado de un dispositivo para que galectina 1, un circuito, para que galectina 1 ejerza o no ejerza su función. ¿Qué es lo que pudo determinar en este trabajo Marta? Pudo observar que células TH1, CD8 y TH17, que son las antitumorales, tienen el perfil de azúcares que son importantes para que galectina 1 se una. En cambio, células vírgenes y células TH2, o células también regulatorias, están cubiertas de ácido siálico. Por lo tanto, galectina 1 no se une.
Y estamos hablando entonces de un inmunosupresor selectivo, que se uniría, solamente permitiría que se una galectina 1 a aquellas células que necesitamos para eliminar un tumor, o aquellas células que se necesitan para poder eliminar un microbio, pero no se unen a aquellas células con carácter más regulatorio. Publicamos este trabajo en ese momento en Nature Immunology en el año 2007, y tomamos la decisión de investigar no solamente el tumor primario. Ustedes saben que lo más importante de un tumor no es el crecimiento de ese tumor, sino la metástasis. La metástasis, que son la invasividad de ese tumor en sitios distantes. Entonces quisimos investigar si galectina 1 también podía modular esa metástasis, si podía modular la inmunosupresión a nivel sistémico. Y entonces tomamos un tipo de tumor que es el tumor de mama, que hace metástasis en pulmón, y lo que pudimos observar es que galectina 1 generaba, galectina 1 presente en el tumor primario, presente en el cáncer de mama, era capaz de generar una inmunosupresión sistémica que a través de la expansión de células termoinflamatorias que favorecía la metástasis. Acá pueden ver en esta cover de Cancer Research un pulmón metastásico que surge de un tumor de mama que tiene muchísima galectina 1. Fíjense cuando le bloqueamos galectina 1, cómo disminuye la cantidad de metástasis que tiene este pulmón. ¿Vamos bien? Yo les voy preguntando a cada momento por las dudas que se corte la comunicación. Vamos bien, vamos bien. Muy bien, vamos muy bien. Buenísimo. Cuando se habla demasiado de biomedicina, ustedes me eliminan el chat y ya está. Con muchos términos médicos. Bueno, y fue así que llegó mi tercer becario doctoral al laboratorio, Juan Martín Ilarregui, que le interesaba estudiar estas células presentadoras, las células dendríticas. ¿Se acuerdan de las células dendríticas que yo les conté al principio? Que eran las que tomaban y presentaban el antígeno y que luego contactaban con los linfocitos T. Bueno, lo que él determinó en este trabajo, en su trabajo de tesis doctoral, les hago una historia bien larga, corta, es que galectina 1 se unía a las células dendríticas cuando el tumor la liberaba y que era capaz de tolerogénicas. ¿Qué hacen las células dendríticas tolerogénicas? Como dice la palabra, hacer tolerar. Paralizan al linfocito T. Cuando se acercan a un linfocito T, en vez de activarlo, en vez de hacer que se active y que se ejecute el programa de activación y de muerte del tumor, lo que hacen es suprimir la respuesta y transformar este linfocito T en un linfocito T regulatorio. Y hay dos citoquinas que son claves en este proceso, que son interleuquina 27 e interleuquina 10. O sea que bajo cualquier punto de vista, galectina 1 es el villano del tumor. El linfocito T se acerca, lo mata. La célula dendrítica se acerca, genera una parálisis de esta célula dendrítica. Publicamos este trabajo en Nature Immunology en el 2009 y luego en el año 2016 lo que pudimos observar son los factores de transcripción, los estímulos que regulan la producción de galectina 1 por estas células presentadoras de antígeno en el microambiente tumoral. Pero bueno, cada vez que nosotros hacíamos un ensayo e inhibíamos galectina 1, lo que los patólogos nos decían, los patólogos que analizan los preparados de los tumores, nos decían, bueno, cuando ustedes bloquean galectina 1, hay un influjo, es necesario bloquear la formación de vasos sanguíneos para poder frenar el crecimiento tumoral y las metástasis. Luego vino Napoleone Ferrara y descubrió el factor, la molécula que es crucial para formar esos vasos sanguíneos, que es el VEGF o factor de crecimiento endotelial. Entonces comenzaron los tratamientos, digamos, para tratar de bloquearlo. Él generó un anticuerpo neutralizante de VEGF que se llama bevacizumab, clínicamente Avastin, y que al principio parecía la panacea. Parecía que iba a generar una revolución también enorme. En muchos tumores lo hace, pero estos tumores generan resistencia. Empiezan a dejar de crecer, pero después vuelven a crecer, inclusive con una fuerza muchísimo mayor y con mayor cantidad de metástasis. Con lo cual la gran pregunta es ¿por qué? Porque si yo bloqueo la formación de vasos sanguíneos, después paradójicamente estoy viendo el efecto opuesto al que quiero encontrar. Entonces, para hacerles una historia también que es bastante larga, corta, les voy a contar solamente el resumen de este trabajo. Y este trabajo constituyó la tesis doctoral de Diego Crossi,
Diego Crossi es un investigador, un becario que llegó de estudiar en la Universidad de Río Cuarto, en Córdoba, y hizo la tesis doctoral en el laboratorio, hizo el postdoctorado y ahora inició su grupo con el cual seguimos colaborando en la ciudad de Mendoza. Lo que vio Diego es que a partir de estímulos como hipoxia, los tumores producen altos niveles de galectina 1 y la liberan. O sea, cuando el tumor siente falta de oxígeno, inmediatamente empieza a liberar galectina 1 por un mecanismo dependiente de un factor que es NFKB. ¿Y qué hace galectina 1? Cuando hicimos ensayos con arrays, especialmente de tirosinquinasas, de receptores de tirosinquinasas en células endoteliales, galectina 1 se une a células endoteliales. Recordemos que las células endoteliales son las que forman los vasos sanguíneos, y inmediatamente entrecruza receptores mimetizando la acción de la molécula que había descrito Ferrara, de VEGF, porque se une exactamente al mismo receptor que se une VEGF. Esto nos sorprendió muchísimo porque exploramos todos los receptores posibles que están en la célula y muchos de ellos están glicosilados, tienen azúcares. Pero a galectina 1 le gusta exactamente el mismo receptor que le gusta a la molécula VEGF. Básicamente esto lo explicamos en el trabajo porque el receptor de VEGF tiene 18 sitios de N-glicosilación. O sea, tiene un gran número de sitios de N-glicosilación y en condiciones de resistencia abre las puertas para galectina 1. Entonces, si galectina 1 toca el mismo receptor que VEGF, nos preguntamos si en realidad podría ser un mecanismo de resistencia. O sea, yo secuestro el VEGF, el factor de crecimiento endotelial, con el anticuerpo, galectina 1 encuentra el receptor disponible, inmediatamente entrecruza receptores. Entonces, y traduce una señal que mimetiza el VEGF. Y la pregunta del millón es, ¿podría ser que en aquellos pacientes que les va mal en el tratamiento, aquellos pacientes que tienen más metástasis, que galectina 1 compense por la ausencia del VEGF? Bueno, justamente fue lo que vimos y que publicamos en dos trabajos, en Journal Experimental Medicine, toda la parte molecular, y en CEL publicamos la parte más clínica o más funcional, y básicamente los resultados que encontramos fueron los siguientes. En aquellos tumores que son sensibles al tratamiento anti-VEGF, las células endoteliales están cubiertas de ese escudo de ácido ciálico. Acuérdense que el ácido ciálico no le permitía a galectina 1 unirse. Entonces, galectina 1 no se puede unir. Entonces, los tumores son sensibles, responden al tratamiento, porque galectina 1 no compensa, no abre las puertas. En cambio, en tumores que son resistentes, las células endoteliales están cubiertas justamente de los ligandos, de los N-glicanos complejos, que son los azúcares a los cuales se une galectina 1 y tienen muy bajos niveles de ácido ciálico. Entonces, galectina 1 dice, buenísimo, entonces puedo unirme perfectamente al receptor. Galectina 1 entonces se une, y pudimos ver mapeando y haciendo mutaciones, que se une al dominio 3, 4 y 7, mimetizando la acción del VEGF. Entonces, en pacientes que les va mal en el tratamiento, es porque está ahí galectina 1 y porque tenemos que bloquearla. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, entonces, dijimos, veamos esto en pacientes, y hace muy poquito logramos abrir un trial clínico donde se habían tratado pacientes, un gran número de pacientes, más de 200 pacientes con bevacizumab, en melanoma, y lo que vimos es que los niveles de galectina 1 en sangre en pacientes que les va mal en el tratamiento aumentan durante el tratamiento de la enfermedad. Entonces ahí nos envalentonamos un poquito, nos empoderamos, para poder usar una palabra que hoy en día se está utilizando mucho, nos empoderamos un poquitito y dijimos, ¿por qué no tratamos de ver qué pasa con galectina 1 en un tumor que tiene muy mal pronóstico, que es el cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas, adenocarcinoma pancreático, tiene índices de sobrevida muy bajos, es uno de los que tiene el peor pronóstico y es resistente a todos los tipos de inmunoterapia y terapia blanco. Nos contactamos con una de las personas que más sabe de cáncer de páncreas en el mundo, que es Pilar Navarro, en el Hospital del Mar de Barcelona,
y realizamos un ensayo, y tanto en ratones in vivo como en células de pacientes. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos es, ella tiene, digamos, un modelo importante, tiene Pilar en su laboratorio, que tiene 2 mutaciones en KRAS y P53, y estos ratoncitos son sensibles a hacer tumores de páncreas. Son el mejor modelo para poder analizar tumores de páncreas. Los cruzamos con nuestros animalitos GAL1 knockout, con animales que son deficientes en el gen de galectina 1. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Finalmente, de la cruza, ratones que tienen sensibilidad para hacer cáncer de páncreas, pero que no tienen galectina 1. La idea es ver qué pasa si le sacamos galectina 1 a esos ratones. Por otro lado, teníamos un sistema humano en el cual co-cultivábamos células de tumores con células del sistema inmunológico. Aquí, algo muy interesante es que en este tumor, las células que más expresan galectina 1 no es el tumor en sí mismo, sino unas células muy especiales que están en el microambiente que se llaman células estelares pancreáticas. Entonces hicimos co-cultivos de esas células. ¿Qué encontramos? Encontramos que la inhibición de galectina 1, tanto en el tumor humano como en el modelo murino, resultó fundamentalmente en una disminución marcadísima, como pueden ver acá en esta fotografía, de la metástasis al hígado. La metástasis al hígado es lo más peligroso que tiene un cáncer de páncreas, o una de las cosas más peligrosas. Básicamente vimos una reducción de la metástasis, reducción de la angiogénesis, como era de esperar, un aumento de los linfocitos TCD4 y CD8, que es lo que necesitamos justamente para poder ingresar a ese estroma tan difícil del cáncer de páncreas y poder eliminar al tumor. Por lo tanto, ahora estamos haciendo ensayos justamente con Pilar Navarro para combinar los anticuerpos nuestros con los anticuerpos típicos de la inmunoterapia en cáncer de páncreas. Y muy recientemente este trabajo lo publicamos hace 1 mes y medio, 2 meses. Pudimos ver que galectina 1 también confiere privilegio inmunológico y permite escaparse del sistema inmunológico al cáncer colorectal. El cáncer colorectal, la inmunoterapia funciona solamente en un 5% de los tumores, con lo cual hay un 95% de tumores que no responden, y es un nicho perfecto para poder ver si galectina 1 juega un rol. Y lo que vimos es que en este tipo de tumores galectina 1 se libera por parte del tumor y es capaz de generar un tipo de células que son muy comunes en el intestino, que son células CD8 regulatorias, que tienen estas características, CD122, PD1, interleuquina 10, suprimiendo la respuesta inmunológica. Bueno, también pudimos ver que todo este sistema de galectina 1, este trabajo no se lo voy a contar en detalle, es regulado por la microbiota. Digamos, en un mundo donde en realidad sabemos que la microbiota regula muchos de los fenómenos inmunológicos e inflamatorios, nos propusimos investigar el rol de la microbiota y pudimos ver que la microbiota, especialmente la microbiota flagelada, interacciona con un receptor en células epiteliales, que es el TLR5, generando una gran inflamación y haciendo que galectina 1 se libere y que sea la responsable final de suprimir la respuesta inmunológica. O sea que ante desarreglos de la microbiota, galectina 1 también podría ser el mecanismo de acción. Esto lo publicamos en el año 2015. Pero la pregunta del millón que seguramente ustedes se preguntarán es, si galectina 1, si el bloqueo de galectina 1 potencia la respuesta inmunológica y a su vez previene la neovascularización, previene la angiogénesis, ¿por qué no bloqueamos? ¿Por qué no generamos un fármaco para que bloquear galectina 1? Y a eso nos dedicamos durante muchos años a tratar de pensar la mejor droga que bloquea galectina 1 como un blanco terapéutico en cáncer. Primero diseñamos glicoaminas con químicos orgánicos, y lo que pudimos observar es que las glicoaminas, que justamente son esas lactosaminas pero en forma polimérica, que pueden bloquear el dominio de reconocimiento de carbohidratos, bloquear galectina 1, pero también otros miembros de la familia. Entonces, nos servían, pero no eran selectivas de galectina 1. Luego nos contactó una empresa para contarnos que había una molécula pequeña, OTX-008, que bloqueaba galectina 1, que se unía a galectina 1. Cuando hicimos ensayos in vivo, lo que pudimos observar es que también se unían a otras galectinas. Y nosotros queríamos algo específico
y con el éxito que habían tenido los anticuerpos anti-PD1 y anti-CTLA4 y viniendo de la tierra de César Milstein, lo que decimos hacer es anticuerpos monoclonales neutralizantes. Actualmente tenemos dos anticuerpos antigalactina 1 generados por hibridoma, uno totalmente humano para evitarnos el paso de humanización generado por Phage Display, y un single chain, una porción single chain. Uno de los mejores anticuerpos lo publicamos, salió publicado este año en la revista Arqueogénesis. Tiene una característica muy interesante que es, tiene alta afinidad, no reacciona con otros miembros de la familia de galectina, sino solamente con galectina 1, y por otro lado es inmunoestimulatorio y angioregulatorio. Esto para que vean solamente un experimentito chiquito, no les voy a mostrar muchos experimentos, pero básicamente esta es galectina 1 en azul, que se une a una célula endotelial para inducir vascularización. Cuando la tratamos esa célula con el anticuerpo, fíjense cómo se reduce al nivel del control negativo en rojo la unión de galectina 1. O sea que el anticuerpo realmente neutraliza a galectina 1, inhibe la fosforilación del receptor, con lo cual inhibe el mecanismo, pero más importante, cuando se inocula in vivo en un modelo tumoral muy angiogénico de sarcoma de Kaposi, fíjense cómo reduce el crecimiento tumoral, y acá en verde son vasos sanguíneos, se reduce la vascularización. O sea que el bloqueo de galectina 1 utilizando el anticuerpo neutralizante de galectina 1 reduce la angiogénesis, y entonces nos preguntamos qué pasaría si combinamos en tumores resistentes al anti-VEGF con anti-galectina 1, y fíjense lo que pasó. Se redujo este tumor que era resistente, pasó a ser sensible, porque bloqueó no solamente el factor de crecimiento endotelial, sino también galectina 1. Entonces pensamos, si galectina 1 es fundamentalmente inmunosupresora, ¿qué pasa si la bloqueo en el microambiente tumoral respecto al sistema inmune? Y vimos que aumentaba notablemente el sistema inmune, fundamentalmente la interferón gamma, la interleuquina 17 y los niveles de CD8, que son los tres mecanismos de inmunidad tumoral que mencionamos al principio. Entonces, hasta ahora, para poder repasar, ¿qué es lo que hemos visto? Galectina 1 es un villano, este es el portarretrato de un villano en el microambiente tumoral. Promueve escape inmunológico en un gran número de tumores, hace que el tumor escape del sistema inmunológico. ¿Cómo lo hace? Induce la muerte selectiva de células que son antitumorales como TH1, TH17 y CD8 a través de mecanismos dependientes de la glicosilación. ¿Qué otra cosa hace? A las células presentadoras de antígenos dendríticas las convierte en tolerogénicas. Acuérdense que eran tolerogénicas, paralizaba a esas células dendríticas y hacía que se generen células T regulatorias, favorecía a su vez la metástasis a través de la expansión de células T regulatorias, vincula la falta de oxígeno, la hipoxia tumoral a la vascularización, activa el receptor tipo 2 y preserva la angiogénesis, especialmente en aquellos tumores resistentes al tratamiento anti-VEGF, y vincula la microbiota con el crecimiento tumoral. Todo eso hace este villano. Y si hace todas esas cosas, tenemos que bloquearlo. ¿Y cómo lo bloqueamos? Con un anticuerpo neutralizante anti-GAL1, que son algunos de los que generamos. Pero bueno, galectina, nosotros nos concentramos en el sistema inmune y en la vascularización, que están acá con flechas rojas y verdes. Sin embargo, otros laboratorios en el mundo se han concentrado en explorar el rol de galectinas en otros hallmarks de cáncer. Ustedes saben que hay 10 hallmarks en cáncer descritos por Hanahan y Weinberg, y lo que hicimos el año pasado es integrar el trabajo nuestro con los trabajos de otros laboratorios en un trabajo que le llamamos Sweetening the Hallmarks of Cancer, endulzando los hallmarks de cáncer a través de la galectina. Bueno, haciendo un poquito una interrupción del tema de tumores, hay otra pregunta, ya me falta poquito, así que para los que se están cansando un poco de la inmunología, les aviso que ya falta poquito, pero básicamente hay una pregunta que ha obsesionado a los inmunólogos durante todos los años, ¿no? Y es, ¿por qué tu madre no te rechaza? Digamos, ¿por qué la madre no rechaza al feto que está creciendo? Y se han propuesto muchísimos mecanismos. Uno, que la placenta puede ser un sitio mecánico, y se sabe que en realidad los mecanismos de acción por los cuales el feto no es capaz de ser reconocido por el sistema inmune materno son mecanismos activos, son mecanismos que tienen que ver con la producción de citoquinas.
¿no es cierto? O sea, si el feto es mitad antígenos paternos y mitad antígenos maternos, es lógico que el sistema inmune materno lo pueda reconocer como extraño. Sin embargo, en un porcentaje muy pequeño de casos se generan los abortos recurrentes espontáneos y la pérdida del feto. Entonces, decidimos explorar si la lectina 1 participaba en el inmunoprivilegio en la placenta y podía ser que proteja al feto del rechazo inmune. Y en ese caso sería buena la lectina 1, a diferencia del tumor, donde tendría una connotación negativa. Bueno, en este trabajo que realizamos en colaboración con un grupo de Alemania, expertos en embarazo, lo que pudimos ver es que en este trabajo que publicamos en Nature Medicine en el año 2007, es que en respuesta a hormonas, particularmente progesterona, el trofoblasto expresa altos niveles de galectina 1. ¿Y qué hace galectina 1? Justamente paralizar a todo el sistema inmunológico, paralizar a las células dendríticas y eliminar a los linfocitos T que se acercan para poder dañar el feto. Yo no les quiero contar muchos experimentos porque quiero que vayan a los trabajos y seguramente se los voy a mandar a los que quieran, ¿no? Pero lo que pudimos observar es que ratonas en escenarios alogeneicos, ¿no es cierto?, que simulan lo que sucede en el embarazo humano, ratonas que eran deficientes en galectina 1 tenían mucha más pérdida fetal. ¿Por qué? Porque al no tener galectina 1 no genera el circuito inmunosupresor y la ratona tiene una cantidad de pérdida fetal y de abortos enormes. Entonces decidimos explorar qué pasa en mujeres con abortos recurrentes espontáneos que no tienen explicación. Y lo que pudimos observar es que ellas tienen no solamente niveles disminuidos de galectina 1 en sangre, sino aumento de anticuerpos bloqueantes propios que les bloquean la galectina 1. Entonces, este sería un nuevo mecanismo por el cual se puede proteger al feto del sistema inmune materno. Y también pudimos observar que galectina 1 juega un rol en la interacción entre el espermatozoide y el óvulo, o sea que ambos están cubiertos de glicanos. Bueno, la próxima pregunta que nos hicimos es, si galectina 1 es un buen checkpoint, ¿podría silenciar el sistema inmunológico en enfermedades autoinmunes? Vimos que en cáncer, ¿qué hacemos? En cáncer lo bloqueamos. En el embarazo necesitamos más. Pero para poder suprimir enfermedades autoinmunes, que hay muchos linfocitos, ¿podríamos utilizar galectina 1? Entonces, esto es como lo que les voy a contar, empezó un poquito antes, en realidad, como el libro de Cortázar, Rayuela, que uno puede empezar a leer de distintos lados de este viaje, pero vamos un poquito atrás en el viaje, y lo que vimos es que galectina 1, dada tanto por terapia proteica como por terapia génica, pudimos observar que suprimía la artritis reumatoidea. Y luego de este primer trabajo, publicamos nuestro grupo y otros grupos también en distintos laboratorios en el mundo, que galectina 1 era inmunosupresora en esclerosis múltiple, en uveitis, en otras enfermedades autoinmunes, en diabetes. En realidad recientemente publicamos un trabajo en colaboración con el laboratorio de la doctora Damasia Becú, del Instituto de Biología y Medicina Experimental, también en diabetes, en enfermedades inflamatorias intestinales, que vamos a ver en un ratitín, en Sjögren, en orquitis autoinmune. Esto es solo para mostrarles un ejemplo de un experimento típico que hicimos en el año 1999. Ratoncitos que tenían artritis, llevamos galectina 1 al sitio de inflamación artrítica. Fíjense con respecto al control, aquellos que fueron tratados con terapia génica con galectina 1, fundamentalmente, como los ratoncitos controles no pueden extender las patitas y los tratados con galectina 1 sí, y las diferencias en el infiltrado inflamatorio. Luego que publicamos este trabajo, decidimos ver si galectina 1 también jugaba un rol en el sistema nervioso central, a nivel de la inflamación en el sistema nervioso central. Y en este caso particular, que es un modelo de esclerosis múltiple, que se llama encefalomielitis autoinmune experimental, vimos que los astrocitos en el sistema nervioso eran las células que más producían galectina 1. Galectina 1 se unía a las células de la microglia, que serían como células presentadoras también a nivel del sistema nervioso, y desinflamaba y disminuía los niveles de neurodegeneración. O sea que también galectina 1 podría jugar un rol en la inflamación y en la neurodegeneración a nivel del sistema nervioso. Luego también colaboramos con la doctora Juana Paschini de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y vimos que galectina 1 también
juega un rol importantísimo en las lesiones de médula espinal, generando procesos similares, pero interaccionando también con neuronas. Y este es el trabajo que publicamos hace muy poquito en colaboración con la doctora Damasia Becú, donde la protagonista son Victoria Zungler e Isabel Tornadú, y pudimos observar que a nivel del páncreas, la lectina 1 acá en verde está por afuera del páncreas, pero en células que están afuera de los islotes beta del páncreas y modulan la producción de insulina pancreática. Y por lo tanto la desarrollo de diabetes tipo 2. Y también recientemente publicamos un trabajo, este trabajo fue publicado hace 2 meses, donde vimos que durante la inflamación intestinal están clarísimos estos mecanismos de on and off. Este circuito desprendido o apagado, que está mediado por glicosiltransferasas, por enzimas que transfieren los glicanos o que bloquean la transferencia de glicanos, son importantísimos a nivel del intestino en 2 enfermedades, en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa. Esto lo hicimos en colaboración, en realidad trabajamos en el mismo laboratorio con la doctora Karina Mariño, que es la directora del laboratorio de glicómica estructural y funcional y experta también en intestino y glicómica. Entonces, ustedes se preguntarán si con un anticuerpo bloqueo la lectina 1 en cáncer, ¿cómo puedo hacer para tener más la lectina 1 en enfermedades autoinmunes? El gran problema que veíamos para poder postular a la lectina 1 como un agente terapéutico en autoinmunidad es que se necesitan altas concentraciones que pueden ser tóxicas para ejercer un efecto antiinflamatorio. Entonces, estudiamos gracias a químicos. Aquí nos ayudaron muchísimo los químicos, Alejandro Cagnoni, Santiago Dilela, Charlie Guardia, Darío String, de Julio Caramelo, todos expertos en biofísica y en química, para poder dilucidar todo esto. Y lo que pudimos observar es que había sitios importantes en la molécula que eran sensibles al pH bajo de los sitios inflamatorios y a la oxidación, y que esto determinaba que la molécula era muy inestable en sitios inflamatorios. Y esto nos permitió postular lo que llamamos la supergalactina 1. La supergalactina 1 es estable en sitios inflamatorios porque justamente tiene mutaciones en esos sitios. Lo patentamos y actualmente estamos en proceso de enviarlo a publicar. Bueno, finalmente las últimas 3 diapositivas para contarles que también exploramos el rol de la lectina 1 hacia microbios. De hecho, comenzamos con un trabajo en Trypanosoma cruzi, en Chagas, y vimos que el Trypanosoma cruzi era capaz de poder activar un mecanismo regulatorio a nivel de células dendríticas y células T vía galectina 1. Lo mismo sucedía en la Yersinia enterocolitica y en la Clamidia trachomatis. O sea, distintos microbios utilizan galectina 1, que acá está en anaranjado, como puente entre la célula que infectan y el microbio en sí mismo, que están cubiertos justamente de dichos glicanos. Y en un trabajo también reciente que publicamos este año, lo que pudimos observar es que durante la sepsis, las bacterias gram negativas son censadas, el LPS, el lipopolisacárido es censado a través del inflamosoma no canónico y resulta en la liberación a través de gasdermina, de poros generados por gasdermina, de galectina 1. O sea que la lectina 1 también podría ser el mecanismo efector de la sepsis. Una de las cosas que creo que tuvo mayor impacto del trabajo fue que empezamos a hacer una disección del mecanismo de secreción. La secreción es no clásica e involucra poros generados por gasdermina en la membrana y la liberación de la lectina 1 a través de exosomas, que esto lo está investigando en este momento Ramiro Perrota, un becario de nuestro laboratorio, la producción de la lectina 1 y su vehiculización a través de exosomas por parte de tumores. Y con respecto al coronavirus SARS-CoV-2, ustedes se preguntarán qué hicimos este tiempo, algo contó Mandy, pero esto se lo voy a contar muy rápido porque todavía está ongoing, todavía estamos haciéndolo, pero algo muy interesante que encontramos en la proteína Spike del SARS-CoV-2 en un dominio NTD, dominio N-terminal, que está alejado del RBD que interacciona con el AC2, un sitio galectin-like, un fold de galectin-like. Tiene una conformación de tipo galectina que aparentemente secuestró durante los distintos huéspedes durante la evolución. Y estamos investigando
si ese sitio de galectina es crucial o no es crucial para la infectividad del virus. Pero bueno, Mati mencionó también la plataforma que estamos haciendo y les quiero contar muy rápidamente cuál es la función de la plataforma. La plataforma mide la respuesta de linfocitos T, la plataforma a la cual la llamamos COVID-T, mide la respuesta de linfocitos T específicos que genera un individuo, tanto en respuesta a la vacunación, con distintos tipos de vacunación, ya sea con ácidos nucleicos, con vectores virales, con la subunidad proteica, con el virus inactivado, o sea, Sinopharm, Sputnik, Pfizer, etc., como la infección viral de COVID en sí mismo. Básicamente, recuerdan la célula dendrítica que le presentaba el antígeno al linfocito TCD4 helper, luego colaboraba con el linfocito TCD8 o con linfocitos B productores de anticuerpos. Hasta ahora, digamos, lo que se medía eran los anticuerpos, finalmente, pero se perdía toda una memoria importante de linfocitos T que podía estar activada independientemente de los anticuerpos. Esto nos estimuló un gran número de trabajos que fueron publicados el año pasado y este año, involucrando a la respuesta T como la respuesta clave para la respuesta inmune frente a SARS-CoV-2 en COVID y luego de la vacunación. Entonces pensamos, necesitamos armar una plataforma que le permita conocer al individuo cuál fue la eficacia y la eficiencia de su vacunación a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchos casos los anticuerpos declinan muy rápido y esto se ha visto y se está viendo en este momento. Sin embargo, los linfocitos T perduran en el tiempo. Frente al SARS-CoV-1 del año 2003, los anticuerpos desaparecían en un año, pero los linfocitos T de memoria específicos para SARS-CoV-2, aunque sea 11 años, perduraban en el tiempo. Todos estos trabajos publicados nos hicieron ver la importancia de los linfocitos T y luego empezaron a salir las fases clínicas en pacientes, en individuos vacunados, y en todas se medía la respuesta T como el efecto final. Esto nos hizo pensar que necesitábamos generar una plataforma que le permita a los individuos a lo largo del tiempo ver la eficiencia de su vacunación, la eficacia clínica, tanto en naturaleza como en magnitud. En el país se habían generado competencias para medir por PCR del virus, partículas virales, serologías con el COVID, y nosotros tratamos de poner esta pieza de rompecabezas para poder medir la otra pata de la autoinmunidad con COVID-T. La misión general de la plataforma es desarrollar una plataforma de medición de la respuesta linfocitaria T antígeno específica contra el coronavirus SARS-CoV-2, comparar la magnitud y naturaleza de la respuesta de células T desencadenada por diferentes plataformas, tanto en forma homóloga como heterólogas, en combinación, y ver tanto la naturaleza, magnitud y la diversidad de PCRs, evaluar la persistencia de células T a corto y a largo plazo, o sea, cuánto dura para poder ver cuándo hay que hacer una tercera inmunización. ¿Nos sirve, digamos, las vacunas, las combinaciones heterólogas versus las homólogas? ¿Generan más o menos memoria o igual memoria de linfocitos T? ¿Cuándo es necesaria una tercera dosis? Después, correlacionar las respuestas T con los títulos de anticuerpos. Los anticuerpos forman parte solamente de una parte de la respuesta, que reconoce al virus extracelular, pero los linfocitos T reconocen a la célula infectada por el virus. Estudiar la capacidad de células T de memoria para reconocer nuevas variantes, por ejemplo la delta. Podemos saber si los linfocitos T de ese paciente van a reconocer nuevas cepas a las cuales estamos expuestos actualmente y quizás podamos estar expuestos. Y también investigar la reactividad cruzada de linfocitos T entre el SARS-CoV-2 y coronavirus estacionales, que nos permitiría explicar por qué individuos, a pesar de estar expuestos, no se contagian o se contagian en forma muy leve cuando se infectan de SARS-CoV-2. ¿Cómo hacemos la plataforma? Básicamente nos llega la sangre del paciente, le sacamos sangre, aislamos con gradientes de densidad los linfocitos, que acá pueden ver en blanco, los cultivamos a los linfocitos T en presencia de un conjunto de péptidos que son específicos del SARS-CoV-2. Acuérdense que era lo que se presentaba al antígeno para que reconozcan los linfocitos T.
se estimulan, se deja la placa durante distintos tiempos y luego se marcan esas células. Si realmente el linfocito vio al péptido que lo vio anteriormente, o sea, si lo vio anteriormente porque fue vacunado o porque tuvo COVID, entonces se va a activar. Y si se va a activar, va a producir distintos mediadores, distintas moléculas, distintas citoquinas. Medimos un conjunto de citoquinas, las marcamos con fluorescente y luego por citometría de flujo nos da un gráfico de este tipo al cual podemos integrar los distintos gráficos de distintos mediadores y generar un coeficiente de integración. Hay dos becarias de CONICET que montaron esta plataforma, que son brillantes, que son Florencia Veigas y Montana Mancel-Coco de nuestro laboratorio, y también investigadores excelentes como Adam Littman, Nicolás Torres, Tomás Galoto Moreno, Yamil Mahmoud en la parte de bioinformática, Alejandro Cagnoni y Pablo Hoppe. O sea, todos ellos se pusieron en la espalda en el momento que comenzó el COVID, y después de casi un año, en abril de este año, pudimos ofrecerlo y estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con ministerios de distintas provincias y con el de Cava para poder analizar tanto en las combinaciones homólogas como heterólogas. Bueno, volviendo a la lectina 1, yo les hice una mención a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La lectina 1 sería como el dulce caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hace siempre lo mismo, suprime la respuesta inmunológica, pero eso es bueno, o sea que es el Dr. Jekyll, porque suprime autoinmunidad, inhibe la inflamación que causa neurodegeneración y controla la inflamación alérgica. Sin embargo, es malo, como Mr. Hyde, porque frustra a la inmunidad antitumoral y también favorece la infección por parásitos y bacterias. O sea, que en algunos casos es importante bloquearla y en otros estimularla. Y esto hemos estudiado, todo esto en diferentes patologías en combinación con médicos y otros colaboradores. Y finalmente la última diapositiva que contesta esta pregunta: ¿podríamos traducir estos descubrimientos y hacerlo nosotros en transferencias tecnológicas y aplicaciones terapéuticas? Bueno, Mandy contó de las 11 patentes que tuvimos y estamos trabajando fuertemente. Primero, un programa de inmunoncología donde tenemos 3 anticuerpos anti-galectina 1 para poder aumentar la respuesta inmune y disminuir la cantidad de vasos sanguíneos, que yo les mostré. Un programa 2 de inflamación y de autoinmunidad con las supergalectinas, y otros 2 programas que están un poquito más rezagados. Tenemos las patentes aprobadas, los estudios preclínicos hechos de seguridad, toxicidad, vías de administración, y estamos actualmente en el proceso de licenciarle al CONICET y trabajando fuertemente con el CONICET, con la ayuda de Kiomi Mitsutamari y Daniel Falcón, con la ayuda del CONICET, que nos ha ayudado durante todas las gestiones, intentado ayudar para poder llevar a esta situación que esperamos que se pueda concretar dentro de muy poquito en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, con la ayuda de los directivos, de Mariano Buffone, de Vicky Lux, la directora del Instituto de Biología y Medicina Experimental, y también de Eduardo Yarro y de Damasia Becú, que nos permitieron fundar en el IBIME Galtech, Galectin Technology, que será una plataforma, una startup que permitirá de alguna manera preparar estos productos para poder ofrecerlos y empezar fases clínicas en un futuro próximo. Bueno, desde la idea hasta los trials clínicos tardan muchísimos años, y básicamente son estos 20 años que les conté en esta charla. Espero no haberlos aburrido mucho, pero bueno, estamos un poquitito más cerca ahora de poder llegar a lo que deseamos profundamente en este viaje, que es llegar a los ensayos clínicos en cáncer con los anticuerpos y en enfermedades autoinmunes con las supergalectinas, y pasar por las fases clínicas. Por supuesto nos encantaría hacerlo nosotros, pero sabemos que en un futuro va a hacer falta licenciar todo esto y que llegue a otro tipo de empresas. Esto me gusta porque es un cartoon que me representa bastante, no sé si porque es pelirrojo y gordito, por un lado, pero por el otro lado, por lo que dice, yo solo estaba frotando los palos para ver qué pasaba, era una proteína, no sabía que daría lugar a una aplicación práctica, y hoy en día estamos trabajando mucho para que esto se haga realidad, y hay otros grupos en el mundo y hay otras compañías que están intentando llevar bloqueantes de galectina 3 y de galectina 9 también en la clínica, como otras galectinas que juegan un rol en el escape tumoral. Finalmente, la diapositiva más importante, que es toda la gente
que ha trabajado durante todos estos años para que esto se haga realidad, investigadores, becarios, técnicos de CONICET, que han apoyado muchísimo, tanto miembros actuales que están acá en anaranjado, miembros que están en nuestro laboratorio o en laboratorios de colaboradores que fueron ex miembros, los ex miembros de nuestro laboratorio, los excelentes colaboradores que hemos tenido durante todos estos años, de los cuales quiero mencionar a la Marcia Becú, a Juana Pasquini, a Jorge Geffner, que nos ayudan constantemente, a Hugo Ortega, con quien hicimos los ensayos preclínicos en Esperanza, en Santa Fe, y nos enorgullece mucho haberlos hecho en el país. Claudia Precisa, Graciela Cremacci, dos médicas, Valeria Biersba, Alicia Cirino, que nos dan las muestras, y también investigadores de distintos lugares del mundo que nos ayudan a que esto sea realidad, y a las agencias, tanto nacionales como el FONCIT, la Agencia de Promoción Científica, el CONICET, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias a ellos podemos estar haciendo la plataforma. La Fundación Sales, que nos ha ayudado desde que yo llegué a Buenos Aires muchísimo, al licenciado Arturo Prinz, también al ingeniero Candiotti, que nos ayudan muchísimo para que todo esto se haga realidad, a la Fundación Bungebon, a la Fundación Williams, y a agencias internacionales que también han apoyado nuestro proyecto. Cuando yo era más joven, decía una frase a mis becarios que es: si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Ahora le he cambiado un poquito, y es que un sueño solo puede triunfar sobre la realidad si se le da la oportunidad. Y yo creo que la función nuestra es darles a los jóvenes la oportunidad, y hablo de todos los puntos de vista con los cuales los jóvenes necesitan para poder vivir un poco mejor. Tanto generarles la pasión por la ciencia, sino también un bienestar económico para que puedan vivir con lo que están haciendo y puedan apasionarse. Así que bueno, muchísimas gracias y espero no haberlos aburrido mucho. Bueno, Gabriel, sí, siento no poder aplaudir fuertemente, pero nos has dejado impresionado una vez más con los avances y tu capacidad de avanzar y alentar a los jóvenes investigadores a obtener estos importantes éxitos. Lamento muchísimo que no podamos estar todos juntos, reunidos, y darte un fuerte abrazo para testimoniar nuestro reconocimiento a tu incorporación a la academia. Y realmente no tengo palabras para agradecerte la presentación que hiciste y el hecho de honrarnos con tu presencia en nuestra academia. Está libre, si todo el mundo, el que quiera abrir el micrófono y quiera expresar algún comentario, es el momento oportuno. Tengo una pregunta, Víctor de Bedia. Sí, adelante. Bueno, por supuesto hago mías todas las consideraciones que acaba de hacer el presidente de la academia, ¿no es cierto? Así que no voy a reiterarlas. La pregunta que le quería hacer a nuestro nuevo académico es la siguiente. Hace algunos años, es una pregunta un poco interesada, hace algunos años se hablaba mucho de la droga interferón, que fue mencionada en la presentación. Y quería saber si la función del interferón, ¿cuál es? ¿Inhibir precisamente la galactina? Bueno, muy buena, muchas gracias Luis, ¿no? Luis, por la pregunta. Muchas gracias. Durante un tiempo largo, como yo mencioné, el interferón, especialmente el interferón gamma, porque hay distintos tipos de interferones, pero el interferón gamma se utilizó sustancialmente para poder aumentar la respuesta inmunológica antitumoral. Dijimos que las células TH1, las células T, producían interferón. Lo que nosotros vimos es que el interferón aumenta la cantidad de galectina 1 y que galectina 1 suprime el interferón. O sea que ahí hay un diálogo donde galectina 1, que es producida por el tumor para evadir la respuesta inmune, la evade suprimiendo o inhibiendo el interferón gamma. Y el interferón gamma es crucial. Si no hay interferón gamma, no hay respuesta inmune frente al cáncer. Entonces, esto es crucial hoy en día porque mucha gente pensaba, digamos, que se podía dar interferón. Y obviamente se han hecho ensayos con interferón. Pero si tenemos
mecanismos de escape que justamente están suprimiendo, lo que hay que ir es jerárquicamente antes de la cascada y bloquear ese mecanismo de escape para que no suprima el interferón. Pero sí, es muy buena la conversación porque se usaba interferón. Gracias. Yo dije recién que era una pregunta interesada, porque yo en el año 80 tuve el primer melanoma. Y bueno, me intervinieron, me operaron, etcétera, en la espalda. Y 10 años más tarde, en el año 90, tuve el segundo melanoma, ya con características mucho más severas, hasta el punto que me habían dado poca sobrevida. Y me empezaron a tratar con interferón. Bueno, somos 2021 y todavía estoy hablando, así que evidentemente en mi caso tuve suerte, pero por eso preguntaba, ¿no es cierto? Porque no conozco muchos casos de gente tratada con interferón. No, una respuesta inmune. En realidad, el interferón alfa se ha utilizado también para el tratamiento de tumores. Son interferones de tipo 1 que modulan la respuesta inmune, son inmunomoduladores y son cruciales. Y todo tiene que ver también con el patrón de respuesta inmunológica. Está claro que hay una respuesta inmunológica que está sensible, digamos, a ser modulada positivamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gabriel, felicitaciones, ya todo lo que hemos dicho es maravilloso y no puedo menos que recordar algo antes de tu incorporación al IBIME. Nos veíamos bastante con Eduardo Charró, muchas veces nos íbamos a almuerzos de trabajo en el restaurante La Reta y varias veces me dijo Eduardo, aunque sea lo último que haga en el IBIME, yo quiero tener a Gabriel Rabinovich. Quiero evitar que se vaya del país porque no tiene ofertas. Y le digo, pero ya no hay más lugar en el IBIME, ¿cómo vas a hacer? Le voy a construir un laboratorio. Y bueno, me contó de sus ideas de eliminar la parte del estacionamiento y todo eso. Muy patente el interés de Eduardo. Y bueno, la otra cosa, cuando hubo que proponer un miembro, no dudé que para ocupar el sitial de Eduardo Charró, la persona era Gabriel Rabinovich, porque también sé el gran afecto que durante todos estos años se desarrolló entre ustedes dos. Así que muchísimas gracias. Y una pequeñísima pregunta, Gabriel, que es también interesada como la de Luis. Bueno, yo tengo que decir que mi hijo, con un melanoma bastante interesante, está siendo tratado con inmunoterapia con muy buenos resultados. Ya lleva más de 2 años y se ha casi borrado toda señal. Pero la pregunta era, contra herpes, también, porque la ciclovir, hasta donde yo sé, es lo que más funciona. ¿El herpes también es algo de las personas con herpes? Bueno, primero de todo, quiero responder respecto a Eduardo Charró. Sí, Eduardo Charró fue uno de los que me salvó la vida. Yo siempre digo que algún día escribiré, si escribo algo que no sea científico, se va a llamar La ciencia y mis amigos me salvaron la vida, y Eduardo Charró va a formar parte de eso, porque gracias a que me ofreció un espacio en el IBIME, lo que era la antigua biblioteca del IBIME, es que yo pude iniciar mi grupo. Yo antes estaba en el Hospital de Clínicas. Cuando yo llegué a Buenos Aires, me inicié en el Hospital de Clínicas, donde está Leonardo Fagno, y pude comenzar. El lugar no era muy grande, pero pudimos hacer nuestro primer trabajo, el trabajo de melanoma, lo que pudimos hacer allí. Y después, en el año 2007, llegamos al IBIME. O sea que estamos ya hace varios años. Y gracias a esta idea, digamos, de Eduardo Charró y al apoyo de las fundaciones para poder generar una biblioteca nueva y nuestro espacio. Con respecto a lo de la inmunoterapia, me alegro muchísimo que tu hijo esté tratado con inmunoterapia. Realmente la inmunoterapia ha salvado realmente vidas de pacientes que si no tenían que ser tratados con quimioterapia. Y por supuesto, como cualquier inmunomodulador, también podría ser utilizado para el herpes. Yo creo que la inmunoterapia es para quedarse, no solamente en cáncer, sino en otras enfermedades inmunológicas donde se está tratando de explorar posibilidades.
Nosotros en nuestro caso, digamos, hemos tratado no solamente de ir a cáncer, sino de distintas infecciones que tienen una respuesta efectora parecida a la del cáncer. Entonces, es bastante previsible que el herpes esté dentro de las patologías que podrían ser modulables con inmunoterapia y con anticuerpos antigalestina 1 también para mejorar la respuesta. Porque justamente el herpes es una infección oportunista donde aumentar el número de células CD4 positivas puede llegar a ser crucial, no solamente utilizando un antiviral, sino también un inmunomodulador. De hecho, yo pienso fuertemente que con respecto al SARS-CoV-2 se ha avanzado mucho en términos de vacunas, realmente lo vemos en este año, algo en antivirales, pero lo que nos falta son antiinflamatorios e inmunomoduladores, porque sabemos que lo que mata al paciente y lo que lleva a terapia intensiva es la inflamación exacerbada, con lo cual es importantísimo que ahora se concentre la investigación en inmunomoduladores y en antiinflamatorios. Excelente. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, me queda una vez más agradecerle a Gabriel por su excelente presentación y espero en el futuro cercano, en forma presencial, poder darle un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento por ser el nuevo miembro acá de la Academia de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales. Gabriel, muchas gracias por todo, un abrazo para todos, buenas noches y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, veo muchas caras conocidas y muchas caras que quiero conocer en el futuro, esencialmente. Así que es un honor muy grande. La verdad es que estar entre ustedes, a quien yo conocía desde hace muchísimo tiempo y escuchaba, aún estando en Córdoba, es un honor enorme y ojalá que nos podamos conocer personalmente en un futuro próximo en alguna actividad presencial. Sin dudas. Hasta luego, gracias.